Bueno, como les comentaba, mi nombre es Michelle Vergara Pinuer, soy la jefa del área sociocomunitaria del programa Biblioteca Escolar Futuro. Y hoy día tenemos a un entrevistado, Sergio Mancilla, lo veo. Sí, ¿me estás viendo? Sergio, ¿cómo estás? Espérame un segundo, que estoy... ok, Ya, parece que Sergio tuvo un problema, pero vamos a esperar que llegue. Bueno, mientras les cuento que la entrevista del día de hoy se llama Hacia una mirada crítica de la literatura para la construcción de relatos con grupos y comunidades. La vamos a transmitir en conjunto con Sergio Mancilla Torres, quien es docente de la Universidad Austral de Chile. Ahí estamos esperando que llegue. Ahí sí. ahí, Ahí sí. ahí estamos, ahí estamos. Súper, Muy bien, gracias. Sí, soy nuevo en esto, así que me disculpa la gente que está mirando. Ya estamos en línea, parece. súper. Sí. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Ujú. Gracias a ustedes, gracias a la biblioteca por la cordial invitación, así que estamos aquí para conversar. Súper. Bueno, mientras la gente que se viene conectando, la idea es que todas sus preguntas las hagan en el chat y en los últimos 10 minutos vamos a tratar de responder todas las preguntas y las dudas que vayan saliendo en el camino, ¿ya? Bueno, voy a presentar a Sergio, como les decía, él es docente del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, es doctor en lenguas, romance y literatura de la Universidad de Washington, de Estados Unidos. Se ha especializado en poesía chilena y latinoamericana contemporánea, con énfasis en poesía escrita en territorios periféricos no metropolitanos y que responden a imperativos culturales y políticos. Asimismo, como ensayista y poeta, ha desarrollado una obra creativa que desborda la crítica literaria especializada de orden académico. Sergio se ha interesado en la reflexión estética y la teoría literaria, ha desarrollado una línea de trabajo reflexivo sobre la función liberadora del lenguaje y la poesía en la sociedad contemporánea, y como poeta ha publicado una decena de libros y a la fecha varios han sido traducidos en inglés y al griego, ¿sí? Es doctor honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de la Universidad Cardenal Silva Enríquez. Dentro de las publicaciones de los libros podemos hablar que tiene Sentido de lugar, ensayos sobre la poesía de los territorios surpatagónicos, la enseñanza de la literatura como práctica de liberación, El paraíso vedado, ensayos sobre poesía chilena del contragolpe, y Culturas en crisis, versiones y perversiones sobre nosotros y los otros. Así que Sergio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a hablar de literatura el día de hoy con el programa. Muchas gracias a ustedes y gracias a ti en primer lugar. Súper. Bueno, partamos entonces. Bueno, les vuelvo a reiterar a las personas que vayan escribiendo sus dudas en el chat y que al final vamos a tratar de responder en los últimos 10 minutos, ¿sí? Súper. Entonces, Sergio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta mirada crítica a la literatura? A ver, habría que empezar a lo mejor por detenerse un poco en la palabra crítica, que se usa mucho, ¿eh? Que oyen la palabra por todos lados, todo el mundo quiere ser crítico, todo el mundo dice ser crítico, a todo el mundo le gusta usar la palabra crítica, casi no hay ningún análisis que no sea de alguna manera o pretenda ser crítico. Pero no siempre se tiene mucha claridad o no siempre se sabe bien qué quiere decir eso, digamos. Yo me cuelgo un poco de la idea de Michel Foucault cuando él habla del pensamiento crítico o de la crítica, básicamente, más que el pensamiento crítico, y la entiende como una indocilidad, es decir, una forma de ser indócil, una forma de resistirse a la, vamos a decirlo así, domesticación mental, domesticación discursiva, una forma de mirar las cosas de manera que siempre se pueda tener una perspectiva distinta de la que es común, de la que es al uso. No porque lo común necesariamente sea malo, no porque la opinión más masiva sea necesariamente mala, sino porque
si hay genuina crítica, tiene que haber una apertura a la diversidad de perspectivas. Tiene que haber, en cierto modo, una duda con las propias convicciones para que, para que haya crítica, porque si no lo que hay es simplemente la ratificación de convicciones de las que uno quiere. Dicho eso, sin ahondar demasiado en este punto, pero dicho esto, una mirada crítica a la literatura eh, es un poco, hasta cierto punto, redundante en cuanto a que si uno mira la literatura como hay que realmente mirarla, es decir, como un ejercicio desafiante del lenguaje y de la imaginación, la noción de crítica está contenida en sí misma. Es decir, porque la literatura por definición, es siempre una forma de indocibilidad, ¿m? Que puede ser muy abierta o menos abierta, eso ya es cuestiones de casos particulares que habría que analizar. Pero siempre la literatura no se limita nunca a hacer una ratificación de ideas previas. Siempre es un espacio disponible para la interpretación, un espacio disponible para el ejercicio de salir un poco de sí mismo, con reconocer también aquella otra forma de ser y de construir sentido sobre el mundo, fundada esencialmente en la imaginación y la memoria, que son los dos grandes pilares sobre los que se construye la literatura, además del lenguaje, ciertamente. Claro, ¿y cuál es, a propósito del lenguaje que mencionaste ahora, cuál sería como la importancia que le otorgas al lenguaje dentro de esta mirada de la literatura? Eh, el lenguaje es lo que nos distingue como seres humanos, es lo que en cierto modo nos hace ser humanos. ¿Mm? La condición de humano está dada por el lenguaje. El lenguaje articulado, por lo tanto, el lenguaje constituye, podríamos decir así, la viga maestra de nuestra propia relación con el mundo. Tanto es así que si nosotros perdiéramos el lenguaje, y de hecho sabemos que existe una enfermedad que se llama afasia, que consiste justamente en la pérdida del lenguaje, las posibilidades de entender el mundo simplemente desaparecen. No hay forma de estar en el mundo en condición humana sin el lenguaje. ¿Mm? Por lo tanto, el lenguaje no es una especie de muleta auxiliar. No, el lenguaje está en la centralidad de, de nuestra condición. Nosotros somos lenguaje en ese sentido. Y el lenguaje nos constituye como hablantes, como sujetos. Por lo tanto, dado esa magnitud de relevancia que tiene el lenguaje, ustedes comprenderán que los que me están oyendo y tú misma podrán imaginar el enorme relevancia que puede tener la literatura, dado que la literatura es un trabajo fino, esencialmente fino y riguroso que se hace en el lenguaje y con el lenguaje y gracias al lenguaje. Eso, yo quiero recalcar eso, en el lenguaje, con el lenguaje y gracias al lenguaje, más allá de que en casos particulares, en formas literarias específicas, a veces encontremos la presencia de otros lenguajes que no sean el verbal, digamos, como imagen, como otras formas de lenguaje, pero, pero aún así, siempre el lenguaje verbal es la base sustantiva de la literatura. Y frente a lo mismo que nos estás explicando, ¿qué pasa con el lenguaje, por ejemplo, que sale un poco de la norma, o con el lenguaje que de pronto no es tan académico, o que ciertos grupos o comunidades generan el lenguaje de acuerdo a la educación que han recibido, por ejemplo? ¿Cómo observas tú ese tipo de lenguaje? A ver, lo primero es que cada comunidad humana dispone del lenguaje que necesita para sus necesidades esenciales de comunicación. Desde ese punto de vista,
no hay lenguajes mejores o peores. Lo que hay es una funcionalidad en función del entorno, del contexto y las necesidades de una determinada comunidad humana. La cuestión es, la cuestión es si ese entorno, ese contexto es el único posible. ¿Eh? Claro. Ese es el punto. Ese es el punto. Por lo tanto, dicho eso, el lenguaje como un todo, ya no hablando de lenguajes particulares de una comunidad, el lenguaje como un todo es de una complejidad múltiple. Funciona en muchas dimensiones y en muchos registros. Ciertamente, desde el punto de vista del dominio de un lenguaje, del dominio de un idioma, es mucho mejor tener la capacidad de poder transitar entre distintos dominios, entre distintos registros, entre distintas normas. Porque si uno no tiene esa capacidad de poder transitar entre distintas normas, de poder desplazarse de un dominio a otro dentro de las vastas posibilidades que tiene el lenguaje, ciertamente hay una pobreza, ciertamente hay una reducción, ciertamente hay una dificultad. Es como, lo voy a decir para que se entienda de una manera más simple, digamos. Si uno es mejor saber varios idiomas, porque eso le permite a uno, por ejemplo, moverse entre distintos idiomas. Pero dentro de un lenguaje también hay como una especie de idiomas, entre comillas, que son los distintos registros. De manera que manejar esos registros en distintos niveles, en distintos grados, en distintos campos de función, desde luego da una ventaja lingüística por sobre aquel que solo maneja una forma específica. Yo no estoy en la idea de que hay formas que sean, entre comillas, abominables o aborrecibles, como a veces se piensa con un criterio un poco de castigo, entre comillas, para la gente que, entre comillas, habla mal. No, porque en realidad, en la medida que cumple la función comunicativa en el entorno específico, no hay problema. El asunto es si esa persona puede pasar a otra forma, a otro dominio del lenguaje. Si no puede pasar, entonces sí estamos en un problema. Y justamente, ¿por qué tú consideras que eso sería un problema, por ejemplo? Porque se ¿Qué produce, es lo que le pasaría al sujeto, en tanto sujeto, de esa imposibilidad? porque se produce una reducción de la mente. Claro. El lenguaje es tributario del modo como funciona nuestra mente. ¿Mm? Se produce una reducción de la mente, se produce una reducción de los registros de expresión, se produce una reducción en los modos posibles de expresar los afectos. Los afectos necesitan no solo hacerse, no solo, digamos, materializarse como prácticas, también hay que convertirlos en discurso, porque los discursos son claves para la transmisión de sentido de todo el mundo, de todo lo que nuestra experiencia. Porque así como las experiencias impactan sobre nuestro lenguaje, también el lenguaje delimita las experiencias. Entonces hay una recursividad en ese punto. Por lo tanto, también al haber un adelgazamiento de las posibilidades de transitar entre un dominio lingüístico, entre una forma lingüística y otra, o entre un registro, bueno, esa es la palabra mejor, registro, entre un registro lingüístico y otro, es que reducimos también nuestro registro de realidad. ¿Mm? Claro. Entonces, esto es un juego, digamos, un poco recursivo. Ni las solas palabras por sí solas crean el mundo, pero el mundo sin palabras tampoco Claro, se enriquece. claro. Y en ese sentido, entonces, la literatura nos podría ayudar a acercarnos y a dar sentido a estas diferentes formas de ser y de ver el mundo, ¿no? Eh, bueno, yo voy a tener que decir que sí, digamos, y por qué voy a tener que decir que sí? No tengo opción, digamos, de responder de otra forma porque yo soy escritor, digamos, porque me he especializado en el lenguaje. Opté por estudiar letras, siendo ya un adolescente, digamos, tomé la decisión de dedicarme a las letras. Y, y, bueno, es porque yo partí, digamos, de una formación, digamos, académica, digamos, de una formación 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 académica, dig
de la convicción de la convicción de vida, no solo una convicción de tipo conceptual, sino una convicción de vida, de que la literatura, en mi caso particular, era esencial para no simplemente para mi, comillas, desarrollo intelectual, sino para mi propia sobrevivencia como individuo, digamos, en este mundo. De ese nivel de relación estoy hablando. Y desde luego, la literatura, creo yo, es una aventura en el lenguaje y con el lenguaje. Siempre lo es. Siempre lo va a ser. Siempre, siempre va a ofrecer una mirada que la cotidianidad, que el lenguaje formal meramente comunicativo, o que el lenguaje de los medios en un sentido meramente comunicativo y a veces extremadamente estereotipado nos ofrece. La literatura siempre es una novedad. ¿Mm? O sea, y una novedad que incluso aunque uno conozca ciertas obras, las puede volver a leer, volver a leer y volver a leer, y nunca es igual. ¿Mm? Nunca es igual. Estoy acordando en este momento de los cuentos, un ejemplo, de los cuentos del Llano en Llama, por ejemplo, de Rulfo, que yo he leído, no sé, decenas de veces, y nunca es igual. O sea, ¿qué otro texto puede ofrecer esa posibilidad de riqueza? Un texto, una editorial de un diario, por ejemplo, sí, es importante, es necesaria. Puede estar muy bien escrita, pero no ofrece nunca esa permanente novedad que puede ofrecer la literatura. Entonces la literatura es como una fuente de energía lingüística permanente. Claro. No sé si podemos como retroceder un poco y agarrar la idea del discurso, que por ahí vi una pregunta acerca como de qué es el discurso y si es como comparable a lo que hace Piñera, por ejemplo. ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de discurso? Ya. A ver, es que esto es una discusión, el concepto de discurso es un concepto sumamente técnico y complicado, pero voy a tratar de ser más esquemático posible, porque tampoco quiero convertir esto en una clase de doctorado, digamos, en discurso. Pero por lo menos entendamos discurso en dos sentidos. Uno, el discurso como alocución. Entiéndase como alguien toma el micrófono y dice algo con el fin de convencer a otro, a una audiencia, de lo relevante que puede ser determinadas medidas, determinadas acciones o determinadas actitudes. Normalmente esa es la forma más habitual de entender discursos. Es lo que hace, por ejemplo, el presidente de la República cuando pronuncia un discurso, no sé, con el Congreso, etcétera. Cuando hacen los políticos que se toman el micrófono y hablan a veces con mucha pompa para decir a veces bien pocas cosas, hay que decirlo. Pero las alocuciones, eso es un discurso. Pero hay otro sentido de discurso que es mucho más rico, que es mucho más interesante y que dice relación con el hecho de que el discurso se puede entender como una cadena de sentido que de alguna manera u otra modela nuestra visión del mundo y nuestras actitudes ante ese mismo mundo. Y así podemos hablar, por ejemplo, de, del discurso de la educación, por ejemplo, para referirse a un campo específico de una cierta disciplina que es al mismo tiempo una práctica, porque la educación no solo es una disciplina, también es una práctica. O hablar, por ejemplo, del discurso indígena para referirse a un campo del decir en que podemos identificar patrones que son atribuibles o que son propios de sujetos llamados indígenas. Y así podemos ir estableciendo distintas clasificaciones según un caso específico. Y en ese contexto el discurso contiene una dimensión política, ciertamente, aún, no, lo cual no quiere decir que sea partidista, política en el sentido Claro. de que modela la manera de ser de los seres humanos en sociedad, en ese sentido. Implica una cierta visión ideológica, implica el uso del lenguaje, de ciertas palabras que son claves, que son como indicadores acerca de por aquí va la cosa.
Entonces, cuando yo hablo de discurso, prefiero hablar en ese segundo sentido. ¿Sí? No quiero profundizar más en el asunto porque tiene otros aspectos más, pero con esto creo que se entiende, me parece, la idea del discurso. Y en esa misma lógica de la idea del discurso, respecto a tu trabajo también en el sur, ¿cómo o cuál es la importancia más bien que le otorgas a levantar estos discursos periféricos o los discursos que no son tan vistos dentro de lo normativo? Mira, la verdad es que mi trabajo en literatura, para que se entienda bien, va por dos carriles. Por un lado, me gano la vida haciendo clases como profesor universitario y en ese contexto tengo que enseñar literatura y escribir trabajos críticos sobre literatura, es decir, los trabajos que los profesores universitarios normalmente escribimos acerca de obras o de autores o de teorías literarias aquí y allá. La otra línea de trabajo mía es la de escritor, creador, digamos, y en esa línea esencialmente he escrito poesía, aunque también he incursionado un poco en el ensayo a medio camino entre lo académico y lo no académico. Pero digamos que más la poesía que otra cosa. En mi condición de académico y crítico, digamos, y considerando que yo soy originario de Chiloé, me eduqué en primera instancia en la Universidad Austral, donde actualmente soy profesor, pero después de muchos años, y considerando que nunca he vivido en ciudades metropolitanas, nunca he vivido en capitales, digamos, Claro. considerando mi origen por un lado, considerando que cuando tuve la opción de hacer el doctorado en los Estados Unidos, no me fui a una gran capital, no me fui a Washington, Nueva York, sino que me fui a Seattle, que es una ciudad muy bonita que está por allá, por el noroeste de los Estados Unidos, donde también la mirada no es del centro de los Estados Unidos, sino está allá en los bordes, allá arriba, donde termina Estados Unidos junto con Canadá. De modo que por interés personal y por una serie de razones que no es el caso de decir aquí, me ha interesado por los autores que han hecho de la literatura o que han hecho literatura en espacios no metropolitanos, es decir, en provincias, en lugares donde rara vez aparecen en los medios o nunca aparecen en los medios, nunca son entrevistados por nadie, nadie, ni siquiera una nota en el diario local, nada, menos incluso a veces en los diarios o en los medios del centro. Aunque algunos autores al cabo de un tiempo, abriéndose paso a fuerza de talento, terminan siendo de todos modos reconocidos. El caso de Rosa Betty Muñoz, que estuvo originaria de Chiloé y que estuvo de candidata al Premio Nacional de Literatura. O el mismo Licura Chihuahua, que acaba de ganar el premio, que no ha vivido tampoco en Santiago, vive en una zona rural de cerca de Temuco, pero que con tesón, con talento y con una serie de otros factores más, que no es el caso de decir aquí, han ido ganando un terreno. Pero hay muchos autores más. Entonces, yo he sido un poco una persona que se ha interesado por ellos, porque yo creo que en todas partes, no importa el tamaño de la comunidad, siempre hay poetas, siempre hay escritores. Buenos o malos, eso es harina de otro costal, pero hay. Es como si la necesidad de imaginar el mundo con palabras, de soñar el mundo con palabras, estuviera presente en todos lados, en todos lados. Yo he ido hasta lugares más pequeños de la Patagonia y he encontrado gente que escribe poesía. ¿Así? Sí, me gustaría que si nos pudieses Sí. contar tu experiencia trabajando con estas comunidades, cómo ha sido, cómo los ha abordado. Bueno, ha ido... lo primero es que uno tiene que conocer a la gente, hay que preguntar, hay que hablar con la gente. Normalmente yo suelo ir a un lugar cuando llego a un lugar que no conozco, ubico si hay alguna librería, alguna cosa así, o un centro de cultura, siempre hay.
¿Mm? La municipalidad siempre tiene un centro de cultura en alguna parte, una oficina, algo. Y uno va y pregunta, bueno, hay alguien que escribe aquí, hay alguien que toca música, hay algún pintor, hay alguien que practica baile, cualquier cosa. Y siempre hay gente, siempre hay gente. Solo es cosa de poner atención, solo es cosa de ser atento, creo yo. Siempre hay. Y la gente le gusta conversar en todos lados. Entonces, la literatura, en mi caso particular, ha sido una maravilla porque me ha permitido conectarme con mucha gente de distintas partes del mundo, no solo de los lugares remotos, también de las capitales, de Europa. Yo estaba dando clases en Francia, en Alemania, y es por la literatura. No es porque Sergio Mancilla sea un genio, nada, es porque ha habido un interés por la literatura y hay otra gente en otras partes del mundo, en universidades o fuera de ellas, que también se interesan por la literatura y es posible establecer un diálogo, un diálogo. Y en ese contexto también he conocido mucha gente que no necesariamente escribe, que no necesariamente produce, pero que le gusta la literatura, que disfruta con la imaginación que el lenguaje puede transportar, que disfruta, que le gusta pensar, sentir el mundo con las palabras que la literatura eh, provee a la mente. Y claro, es una bendición porque ¿qué sería de los escritores si no hubiera lectores? ¿Y qué sería de los lectores si no hubiera nadie que escribe los libros? Bueno, ese es el, Claro. ese es el Mm, negocio. sí. Bueno, yo creo que tú dices algo súper importante que es conocer las personas con las que uno se está en el fondo relacionando y cómo desde ahí también la literatura puede ser un puente para conocer y generar este vínculo. Yo creo que es tremendamente interesante y es muy importante y muchas veces se pasa de largo un poco, como no se observa el potencial que hay ahí de vincularse con otro, de relacionarse y de saber cómo el otro observa su propio mundo. Todos los seres humanos son un enigma, son un misterio. Todos somos un misterio, todos somos sujetos enigmáticos en alguna medida. ¿Mm? Unos más, otros menos, pero todos lo somos. Y si hay algo que hace la literatura, que hace el arte, es que trabaja con el enigma humano. Eso es lo que hace. Claro. Y desde ese punto de vista, la literatura, el arte, no solo la literatura, otras formas de arte también, ¿no? Pero ya que estamos hablando de literatura, la literatura es una excelente llave que permite entrar a ese mundo enigmático que es cada uno de nosotros. Y hacerlo familiar, convertirlo en una escena que nuestra mente pueda comprender, extraer sentido, interpretar y con la cual nosotros nos podemos también identificar. Porque la mente humana se va nutriendo de otras mentes. No nos hacemos solos. Hay muchas formas de nutrirse de otras mentes humanas. Una de ellas es a través del lenguaje. Porque el lenguaje, como no es nuestro, no es de nadie en particular, sino de todos en general, es el medio más democrático, más igualitario que hay. Pero claro, el lenguaje como posibilidad en la práctica, por educación, por muchas otras razones, ese acceso a todas las posibilidades que ofrece el lenguaje no siempre es posible en todas las personas. Y eso es un poco triste también, porque es como el aire que está disponible para todos, pero unos tienen la posibilidad de respirarlo más puro y otros menos puro. Claro, creo que hay una pregunta, a ver que no sé Eh, de dónde leer, aquí dice, el tema convocado hacia una mirada crítica de la literatura, ¿cómo surge? ¿A qué se refiere exactamente con una mirada crítica? bueno, La parece, pregunta, parece que estábamos parece hablando de que eso, sí. sí, es que partimos, a lo mejor llegó más tarde, partimos con eso, con eso. Pero para no dejar sin responder a la pregunta, digamos muy sintéticamente que mirada crítica habría que entenderlo como una disposición a leer la literatura
desde múltiples posibilidades, no solo, no solo como entretenimiento, no solo como, sino desde múltiples opciones, y sobre todo, ver en la literatura la posibilidad de hallar esa indocilidad de la que yo hablaba al comienzo, ser una fuente de indocilidad, aprender a ser indócil, pero inteligentemente indócil, ¿eh? Imaginativamente indócil. De eso se trata, porque ser indócil así nomás, a, a la bruta, vamos a decirlo de esa forma, no es tan difícil. La literatura es la que provee la sutileza de las emociones, provee herramientas para entrar a tratar con la sutileza, sutilmente, con ese misterio llamado ser humano. Sí, perfecto. A propósito de tu trabajo con las comunidades que nos estabas contando recién, ¿cuál es la importancia que le otorgas al lugar territorial en este trabajo con la literatura y la escritura? O podríamos decir que da lo mismo, finalmente, y que frente a cualquier territorio se da lo mismo. A ver, eh, nosotros construimos nuestros mundos interiores a partir del tipo de experiencias que tenemos con el mundo material que está a nuestro alrededor. ¿Ah? Eso es así. Les puedo decir con total certeza, por experiencia propia, que no es lo mismo contemplar o pasearse por el interior de una plantación que contemplar o pasearse por el interior de un bosque nativo. No es lo Claro. mismo. No es lo mismo estar en una habitación de paredes peladas, donde no hay nada y colores son feos, que estar en una habitación con dibujos, por sencillos que sean, con colores vivos, que recuerden el arco iris, yo qué sé, cosas así. No es lo mismo. ¿Mm? Porque de la multiplicidad, porque cuanto más múltiples sean los estímulos que materialmente recibimos del mundo exterior, también las opciones de que nuestra mente sea más múltiple, más plástica, son más altas. Son más altas. Hay una filósofa norteamericana no es norteamericana, es de la India, pero no me acuerdo el nombre de este rato, que habla de los monocultivos de la mente para hacer un símil con el hecho de que la pérdida de diversidad de nuestro mundo, por ejemplo, de diversidad biológica en nuestro mundo, no es solo un problema de pérdida de diversidad, es un problema de pérdida de diversidad mental. Porque si perdemos realidad, perdemos palabras que las designan. ¿Para qué? Porque esas palabras ya no se necesitan, porque la realidad se ha ido achicando. Y si se va achicando, también se va achicando nuestra posibilidad de comprender el mundo. Cuanto más diversidad dispongamos en nuestro medio material, más posibilidades tenemos de ser estratégicamente móviles, de tener una mente mucho más compleja. Y en consecuencia, podemos tener también unas posibilidades de lenguaje o de necesidades de lenguaje mucho más complejas. Y en la medida en que tenemos necesidades de lenguaje mucho más complejas, vamos a tener también aprendizajes de lenguajes mucho más complejos. Y en la medida en que tenemos aprendizajes de lenguajes más complejos, vamos a poder ser sujetos que podemos decir muchas más cosas. Muchas más Claro. cosas. Muchas más. No sé si me entiende. Entonces, claro, eso, todos los territorios de alguna manera tienen sus cosas bellas y no. Hay unos territorios que están más deteriorados que otros, intervenidos, qué sé yo. Eso es así, digamos. Pero también está la disposición a saber mirar. La literatura es también una manera de mirar, tanto como la fotografía, como el cine, es una manera de mirar. La literatura es una manera de mirar, pero con las palabras, de construir visiones con las palabras. Y las visiones se construyen imaginando, sí, pero ¿de dónde se nutre la imaginación?
de las experiencias de la vida real. No podemos imaginar otra cosa. ¿Mm? O sea, Claro. mira, yo vengo de un mundo de Chiloé donde el mundo de los años 60, en que la mitología chilota para mí no era mitología, era un diálogo permanente que la gente hablaba del caleuche o de los brujos como si hablaran del vecino que estaba sembrando papas, o sea, en esa misma realidad, en ese mismo nivel de realidad, una especie de realismo mágico. Eh, pero esa poderosa matriz de imaginación eh, fue luego decisiva para poder dedicarme a la literatura. Porque ahí se sentaron las bases de algo de que yo me di cuenta a temprana edad, digamos, que el mundo es mucho más de lo que ven los ojos. Pero sí importa mucho lo que nuestros sentidos perciben, porque en la medida en que perciben mucho, también podemos decir mucho. Pero en la medida en que decimos mucho, nuestra perspicacia perceptiva también aumenta. Entonces es una recursividad. Aquí no es preguntarse qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Las dos cosas son al mismo tiempo. Y desde tu experiencia o a tu juicio, ¿cuál sería la puerta de entrada, por ejemplo, para abrir una conversación literaria quizás con algún grupo que no tenga esta riqueza o necesariamente esté en un lugar que tenga, como tú bien decías, de grandes estímulos? ¿Cómo podríamos partir o desde tu experiencia, cómo lo has sentido? Mira, los medievales, en los tiempos de la Edad Media, existía algo que se encuentra incluso en el folclore, que es el mundo al revés. ¿Eh? Hay una canción de Violeta Parra que habla del mundo al revés, que es una tradición muy antigua que viene de los tiempos medievales. Imaginar el mundo al revés, es decir, donde todo del modo como lo vemos, lo podemos pensar al revés. ¿Eh? Como Alicia en el País de los Espejos, donde todo estaba al revés. Digamos. Fíjese que solo ese ejercicio, nada más que hacer eso, nos obliga a tener que detenernos un poco, imaginar Mm, nuestra escena y pensarla al revés. Cómo sería pensar al revés donde estamos, por ejemplo? ¿Cómo sería eso? Y esas formas digamos, lo primero que yo sugiero es siempre ejercitar la imaginación. La imaginación es una propiedad, una cualidad humana maravillosa, porque es la que nos permite salir de lo que somos, mm. suponer que somos otros, soñar que somos otros. ¿Mm? Eh, eh, Imaginar cosas que no las tenemos, pero es como si las tuviéramos. Eso es lo primero. Sin imaginación no llegamos a ninguna parte. Y eso, ojo, no solo es para la literatura, es para la ciencia, es para el arte. Los grandes científicos son soñadores. Se les ocurren ideas disparatadas. ¿Eh? Si no Mm. se les ocurriera ideas disparatadas, no se habría descubierto, no se hubiera llegado a la concepción del átomo, por ejemplo, o a las partículas subatómicas, si en algún momento a alguien nos hubiera ocurrido ideas disparatadas, de pensar que las cosas que estamos viendo en realidad no son como son, sino que están hechas de unas cosas pequeñas, absolutamente pequeñas, imposibles de ver, pero que constituyen eso que vemos. Entonces, Oye, Sergio, y de tu experiencia, ¿has tenido o recuerdas alguna que nos pueda contar donde en esta conversación haya existido alguna respuesta que quizás no te esperabas o donde te haya sorprendido a propósito de esto mismo, de la imaginación del otro, por ejemplo? eh, bueno, ahora hago clases en la universidad, pero en mis primeros tiempos hice clases con los niños más pequeños, digamos, desde séptimo en adelante, no con niños pequeños. Pero sí tuve hijos, digamos, tengo hijos que en algún momento fueron pequeños y me sorprende de ellos, por ejemplo,
la frescura con que plantean las cosas. ¿Mm? Y lo que sorprende, pero también en mala, el hecho de que los adultos solemos, entre comillas, corregir esos desvaríos infantiles y tratar de que, no, pero ¿cómo se te ocurre? Eso no es así. Eh, no, eh, lo limitamos, le recortamos la posibilidad de soñar. Eso es muy malo. Yo creo que así como a los niños les gusta jugar, hay que dejarlos jugar también con la mente, porque de eso se trata, jugar con la mente. No, no, solo con la mente, ciertamente. Pero, claro, en mi experiencia, alguna vez yo he dirigido talleres literarios y, claro, sorprende que personas que no parecía que no tenían ningún talento literario, parecía, o ellos decían que no eran capaces de escribir nada que valiera la pena, y solo y no, uno dice, bueno, pero piensa tú, piensa, a ver, ¿qué te gusta? No sé, un cerro, un volcán, por decir algo. Siempre me imagino el sur, porque yo soy del sur y ahí estamos llenos de volcanes, de lago, un volcán. Bueno, imagínate que el volcán, piensa tú que el Principito tenía un volcán y para él el Principito, su volcán era como una cocina, como una cocinilla donde él se hacía su café, ¿no? Su desayuno, se le daba el desayuno en ese volcán. Bueno, eh, piensa en un volcán, imagínate un volcán de una manera distinta de cómo es. Y de pronto comienzan a salir cosas sorprendentes, que a lo mejor en una primera etapa no son más que ejercicios. No podemos hablar de que sean una obra maestra ni nada de eso, son ejercicios. Pero, a ver, eh, hasta los premios Nobel nacieron pequeñitos. Hasta los premios Nobel fueron bebés. Nadie nace sabiendo. Claro, en ese sentido Nadie, no hay que asustarse, ¿no? Si al nadie. principio encontramos silencio, por ejemplo. Obvio. Porque puede ser, porque además no necesariamente, como tú bien lo has dicho, hemos tenido una educación o el ejercicio constante de desarrollar nuestra imaginación. Entonces es muy probable que quizás al principio nos encontremos con algún silencio, incomodidad, pero es algo que se desarrolla finalmente. Pero el silencio también habla. No hay, el silencio habla. Hay que aprender a escuchar el silencio porque habla. ¿Mm? Entonces, eso también es parte. No es simplemente la negación, la obcecación de no hablar, sino transmitir mensajes a través del silencio. También eso es También el parte. lenguaje que hablamos al inicio. Exactamente, exactamente. Y ahí va la conversación. ¿Mm? Mm. Ahí va la conversación en este punto. O sea, finalmente, la literatura, como todas las artes, como todas las cosas humanas, pero la literatura, ya que estamos en eso, es una gran conversación, una conversación con todos los seres humanos del mundo. Porque si hay algo que une a los seres humanos, fíjese, si hay algo que une, de eso no tengo la menor duda, si hay algo que une a todos los seres humanos, es el arte y la literatura. Ahí nos podemos encontrar todos, todos, sin excepción, ¿eh? Incluso estando en posiciones religiosas o ideológicas diametralmente opuestas. Y sin embargo, podemos encontrarnos en el arte, podemos encontrarnos en una sinfonía, en una buena canción. Ahí podemos ser cómplices. Mire la maravilla que hace el arte, la maravilla que hace la literatura. Mm. Súper. Sí. No sé si van quedando algunas preguntas, dado que nos quedan los últimos 15 minutos. Amelia Muñoz dice, ¿a quién admira como escritor en la gran cantidad de creadores que existen en Chile y en el extranjero? Eh, bueno, para no ir tan lejos, en el mundo latinoamericano, mencioné a Rulfo en algún momento. Rulfo es un escritor para mí extraordinario, fuera de serie. Solo con 2 libros, apenas con 2 libros. ¿Para qué más? Extraordinario. Eh, García Márquez, ciertamente. Quizás no todo García Márquez, pero mucho. Borges. Pero el Borges ensayista, más que el Borges cuentista, los cuentos de Borges son extraordinarios, pero el Borges ensayista es fuera de serie para mí.
fuera de serie. Está en otro escalón y luego muchos poetas. Me gusta mucho la poesía anglosajona, digamos, dentro de lo que he podido leer. No sé, les puedo mencionar a William Carlos Williams, por ejemplo, Eliot, por decir algo, T.S. Eliot, etc. Pero no tengo propiamente autores así que yo me case con un autor y esté todo el tiempo leyendo. No sé, que voy un poco como en un bosque nativo, pasando de un árbol a otro, de una enredadera a otra. Eh, Así, hay de todo. En Chile, digamos, hay muchos poetas, sobre todo la poesía chilena es muy rica. Es muy rica. La poesía peruana también es notable, por ejemplo. César Vallejo es un autor al que yo vuelvo con frecuencia. Vicente Huidobro. Estoy nombrando los clásicos nomás, porque también podría nombrar otros más recientes, pero los clásicos. Finalmente, siempre los clásicos no hay que omitirlos nunca, independiente si uno le gustan o no, los clásicos. Y algo que tal vez puede parecer completamente anacrónico, soy un devoto de la literatura española del siglo de oro, del siglo XVI y XVII. Me encanta, me encanta. Allí Mi amiga Jimena que me está viendo creo que también. hay que aprender, de ello hay que aprender mucho. Bueno, no soy el único que es así. Por ejemplo, el poeta chileno Oscar Hans es un conocedor de primerísimo nivel de esa poesía, por ejemplo. De hecho, mucha de su poesía trabaja con modelos clásicos. Armando Uribe, un poeta chileno, también fallecido recientemente, trabaja con modelos de la literatura clásica. No, es un mundo Sin fin. interminable. Mira, aquí Francisca nos dice cómo podemos tender puentes entre la experiencia y la transmisión de sentido de la literatura universal con las comunidades locales. Contando cuentos, para empezar. Literalmente, contando cuentos. Contando cuentos. Yo les voy a contar una pequeña experiencia cortita, muy breve. Yo llegué a trabajar a Osorno en el año 1984 en un liceo que no voy a mencionar el nombre. 1984, hay gente que seguramente no ha nacido en esa época todavía, pero en 1984 era la dictadura rampante en Chile. Los colegios se caían a pedazos, literalmente, no tenían ni ventanas siquiera. Y yo llegué como paracaidista, caí en un lugar donde tenía que enseñar literatura latinoamericana del siglo XX, en un colegio donde no había libro, no había biblioteca, no había fotocopiadora, no había internet, nada. ¿Cómo enseñar literatura a estudiantes que muchos de ellos eran además delincuentes, así literal, no estoy exagerando? Enseñar literatura en esas condiciones. Bueno, lo único que se me ocurrió fue contar cuentos, o sea, contarle las novelas. Es que eso era disfruté, fueron las clases más maravillosas que me tocaba hacer. Me dedicaba a contarle novelas. Increíble. Años después me encontré con dos estudiantes, años después, que me abordaron y me contaron, ellos se acercaron a mí para decirme que algunas novelas que yo les había contado, le conté, por ejemplo, El reino de este mundo, por decir algo, que cuando ya tuvieron recursos, cuando ya fueron adultos, en fin, compraron las novelas que yo les había contado para leerlas. O sea, yo creo que eso es posible. O sea, la literatura del mundo siempre se puede empezar por contarla. Por contar. Los problemas son los mismos en todas partes. Y después podemos ir a los textos, comentar, tomar pedazos de texto, hacer un poco como el taller que hacía Ernesto Cardenal en Solentiname con los campesinos, que llevaba poemas, y los leía, ¿qué piensas tú? ¿Qué sientes? ¿Qué te evoca? No es para hacer un análisis técnico, es para compartir la vida a partir de un texto literario. De eso se trata. Sergio, y bueno, yo te conté anteriormente que muchas veces nosotros en el programa trabajamos con construcciones literarias, grupales y comunitarias. Sí. Y
lo menciono porque Jimena nos pregunta cómo definir o pensar el concepto de autor cuando estamos frente a obras construidas en espacios comunitarios. ¿Cómo podríamos caracterizar esta noción? Es que, a ver, empezamos por el principio. Los surrealistas, el grupo de llamados surrealistas ya por los años de 1920, un poquito más, en Francia, inventaron un ejercicio que se llamaba el cadáver exquisito, ¿ah? Que consistía en que un poema era escrito por muchas personas, por varias personas. Cada quien escribía un verso y luego otro y otro, y normalmente el que escribía el verso no conocía los anteriores y así sucesivamente, de modo que al final resultaba un poema, entre comillas, surrealista. Y se llama Cadáver Exquisito porque el primer verso decía algo así como en esta mesa hay un cadáver exquisito, algo así. No tengo la referencia exacta en este rato. ¿Mm? Bueno, eso es un ejercicio. Eso es un ejercicio en que un texto, un poema, en este caso un poema que se inscribía dentro de una estética surrealista, estaba escrito por varias personas. Ese es un caso. Pero está también toda la literatura popular. ¿Sí? La antigua, Homero, uno dice Homero, escribió la Ilíada, la Odisea. De Homero no sabemos, no estamos seguros ni siquiera que haya existido como individuo. Pero aún existiendo, eh, si es que él escribió la Ilíada y la Odisea, lo escribió a partir de múltiples relatos. O sea, en el mundo real, digámoslo así, los autores eh, pueden ser individuales, pero pueden ser perfectamente colectivos. Y no me parece que haya que mucho que cuestionar al respecto. Yo creo que más que preguntarse qué es el autor, si el autor es real, es individual, colectivo, cómo entender eso, más bien lo que yo me preocuparía es qué podemos hacer con, con una autoría individual, una autoría colectiva. Por ejemplo, creo haberte mencionado para concertar esta conversación el caso de los cuadernos de la historia que se hicieron en Chiloé hace varios años, en que las comunidades isleñas eh, elaboraban cuadernos de la historia, que eran recopilaciones de escritos de historias locales, donde nadie era propiamente el autor, toda la comunidad de alguna manera participaba aportando. Claro, había alguien que editaba, alguien que ordenaba, alguien que le daba forma al libro, eso sí, pero entonces el cuaderno de la historia dice, bueno, ¿quién lo escribió esto? No, todos, cada quien lo fue haciendo, fue aportando. Entonces también se puede trabajar así. Es decir, de hecho, hay que decir que la noción de autor individual es una noción que en estricto rigor es nueva. Si ustedes revisan la literatura antigua, ¿qué autor conocido tiene? Nadie. Nadie sabe quién la escribió. Ahí está. Mm. Claro, como esta necesidad de que ¿Ah? pertenezca a alguien. Exactamente. Mm. Súper, Sergio, bueno, nos quedan 5 minutos. Mm. Instagram no nos ha dicho aún que nos va a sacar. Así que no sé si quieres cerrar con alguna idea, algún consejo también puede ser para los que trabajamos literatura en diferentes espacios. No, que no hay que tenerle miedo a las palabras, para empezar. Las palabras hay que verlas como nuestras amigas, como nuestras compañeras. Eh, la literatura no hay que verlo como algo que solo pertenece a los escritores, a los grandes intelectuales. No, en la literatura hay de todo, de todo. Esto es un poco como el fútbol, como los deportes masivos. En el caso nuestro el fútbol es un deporte masivo, que lo pueden jugar las personas del barrio, los viejitos, los más niños, a pata pelada, pero también pueden estar los jugadores del nivel de, no sé, de los que están en Europa, es decir, de todo. Pero todo sirve, todo es un gran coro. Entonces no hay que tener miedo a eso, no hay que tenerle miedo a los libros, sean en papel o sean digitales, da igual, digamos, se puede leer en todos los soportes, es lo mismo. Eh, ¿Por qué no, digamos? Porque no hay que tenerle miedo a la imaginación, no hay que tenerle Mm, miedo a la memoria. ¿Mm? Mucha de la literatura se construye a partir de historias familiares, por ejemplo. mm. ¿Mm?
Y Fíjese, solo la familia, si uno piensa solo en su familia, ni siquiera en otra, solo en su familia, ya es un mundo que daría para una novela. una novela, sí. Mm. Exactamente. Sí, claro, y desde ahí es muy interesante, entonces todos tenemos algo que decir, de todos los lugares, de todos los espacios, de todas las clases sociales, de todos los De territorios. todo. Eh, mm, La literatura no está prohibida para nadie. El lenguaje pertenece a todos. Todos tenemos derecho a hacer del lenguaje nuestro aliado, nuestro elemento estructural de nuestra mente y de nuestros afectos. Pero también tenemos la obligación de cuidarlo. El lenguaje somos nosotros mismos, el lenguaje es nuestro mundo. Por lo tanto, si nos queremos y queremos el mundo, tendremos que querer también el lenguaje. ¿Eh? Y no se trata de no usar palabras soeces o decir, no, no, no. Se trata de quererlo en el mejor sentido del término, convertirlo en un patrimonio individual y colectivo. ¿Mm? mm, Y la literatura contribuye a eso, porque la literatura saca al lenguaje de su dimensión exclusivamente instrumental, claro, de ser un mero instrumento para comunicar A a B, ¿no? claro. Y desde ahí, por ejemplo, la Sí, importancia de trabajar en espacios donde no llega naturalmente, claro, o donde no está la oportunidad de vincularse de una manera tan natural. exactamente. Por ejemplo, a veces en los talleres o en las reuniones de trabajo, por ejemplo, hacer ejercicios de descripción es muy bueno. Pero de descripción, por ejemplo, un ejercicio de descripción tan sencillo como estar en una habitación y decir, ya, describa esta habitación, pero no la describa donde está. Imagínese que usted está arriba, pegado al techo, y de ahí descríbalo. Y ese solo hecho de tener que cambiar de posición mentalmente implica un punto de atención inesperado, porque la literatura lo que hace es también producir una extrañeza, una buena extrañeza sobre lo que estamos habituados. Nos saca de los estereotipos de la cotidianidad que a veces nos abruman y creemos que el mundo es así, cuando no, no es así. Hay otros mundos posibles. Exactamente. Así es. Oye, Sergio, muchas gracias. Ujú. De verdad te lo agradezco mucho. Ha sido una conversación muy interesante. Agradezco que hayas aceptado esta invitación y me encantaría que más adelante podamos trabajar en otra instancia. Eh, el programa yo creo que se ajusta perfecto a todo lo que tú nos has contado, así que muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a toda la gente que ha estado en línea escuchando. Muy, muy agradecido de mi parte. Ya pues Sergio, entonces nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, que nos hicieron sus preguntas y esperamos que el próximo mes tener otra entrevista. Chao.